Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta primera sesión de lo que hemos denominado la iniciativa Smart Talks de el Journal Club SmartX. La verdad es un gusto tenerlos todos aquí. Bueno, algunos los hemos visto después de haber estado toda una semana en el Congreso de RIA en Quito. Muchas gracias igual por estar conectados con nosotros. Esta iniciativa de Smart Talks nace justamente como respuesta de que en nuestra comunidad pues tenemos mucha gente, ¿verdad? Que tiene valioso conocimiento que aportar. Ya vamos a hablar también del invitado que tenemos en esta primera sesión. Y pues justamente les comentaba un poquito en la comunidad de WhatsApp que nosotros tenemos que a partir de ahora este va a Primero a ser las la 8. dinámica que vamos a nosotros a manejar en nuestra como nuestras actividades, ¿no? Entonces, cada mes vamos a tratar de tener al menos una de estas charlas, ¿verdad? Con invitados que nos hablarán de distintos temas, ya sea en el campo tech, en el campo de machine learning, de inteligencia artificial, de aplicaciones, ¿verdad? Y aparte, pues vamos a tener, como ya hemos venido haciendo desde inicio de año, nuestras reuniones para ver los capítulos del libro. Entonces, sin más preámbulos, les voy a dar paso al doctor Manuel Álvarez. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la FIEC. Tiene un doctorado en eléctrica, si no me equivoco, y en ciencias físicas, educativas físicas. Pero bueno, les doy paso a Manuel para que nos cuente un poquito de su background y pues que nos empiece con esta charla que teníamos planificado. Manuel, ¿está por ahí? Sí. Listo, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, Listo. bueno, referente a mi background, tengo un doctorado justamente en ingeniería eléctrica, otorgado por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, y también tengo un doctorado en educación con mención en física, otorgado por el Instituto Politécnico Nacional de México. ¿Sí? Bueno, vamos yendo a la materia. Por favor, ayúdame permitiéndome compartir la pantalla, Carlos, por favor. En este momento podrías. Perfecto, sí, efectivamente, en este momento ya puedo ejecutar la pantalla, listo. Ok, vamos de lleno a la charla del día de hoy, ¿no? Muchas cosas interesantes el día de hoy. Vamos a ver un poquito de teoría, para ver un poquito de epistemología de lo que se refiere a algoritmos heurísticos basados en inteligencia de enjambre, y también veremos pues también algo de programación, ¿no? Que pues va a ayudar mucho. Bien, sean bienvenidos a esta, bueno, charla, ¿no? Algoritmos heurísticos de inteligencia de enjambre, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la teoría clásica y saltaremos luego a algo de lo que corresponde a la teoría moderna, ¿de acuerdo? Haremos un abreboca de lo que es la teoría moderna. De esta manera, pues, a manera de introducción, aquí algo muy importante que resaltar, y es que, bueno, aquí hay un término que se usa mucho y es el término optimizar, ¿no? Ahora, ese término optimizar realmente hace referencia a buscar la mejor solución, ¿sí? A buscar la mejor solución dentro de un rango de soluciones aceptables. Entonces, podremos decir que un modelo de optimización termina siendo una representación matemática, ¿sí? En el cual el impacto de cada variable que va a ser conocida, ¿sí? Apunta a encontrar o bien un mínimo o bien un máximo, ¿sí? Dentro de una función objetivo. Comúnmente esta función objetivo se la conoce como costo, puede ser algo de ventas, niveles de servicio, entre otros. Para entender más este concepto de manera sencillita, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que queremos, pues queremos construir una casa rectangular, ¿de acuerdo? Pero de tal manera que esta casa rectangular tenga el perímetro más pequeño posible, pero manteniendo un área de 100 metros cuadrados. Entonces, si usted, este al final termina siendo un problema de optimización. ¿Por qué? Porque queremos buscar el valor más pequeño en cuanto a perímetro se trata. Claro, considerando que el área debe mantenerse siempre 100 metros cuadrados. De esa manera, matemáticamente, podemos decir que nuestra función objetivo termina siendo minimizar dos veces a más b.
donde A pues sería un lado del rectángulo y B sería el otro lado. Y justamente pues el producto de 2A más B, ¿no? El resultado va a dar como resultado el perímetro. Queremos minimizar el perímetro, ¿sí? Eso se traduce de esta manera. Pero claro, ¿está sujeto a qué? Sujeto a que el área debe ser 100 metros cuadrados. Por lo tanto, yo puedo decir que el producto entre A y B debe ser 100. ¿Sí? Asumiendo, evidentemente, que A y B está dado en metros, respectivamente. ¿Qué sucede? Que existen muchas soluciones. ¿Sí? Candidatos a soluciones. Por ejemplo, una posibilidad es que sea un lado 5 y el otro sea 20. Si usted observa, multiplica 5 por 20 va a dar los 100 metros cuadrados, ¿no? Otro candidato a solución sería de 50 por 2, en cuyo caso sería algo como esto, ¿no? Un área bueno, un rectángulo de esta índole. Otra solución, esta de aquí, 4 por 25. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay muchas combinaciones para la cual yo voy a tener 100 metros cuadrados de área, pero evidentemente el perímetro va a ir variando. ¿Por qué? Porque los lados van a ir cambiando. Entonces, yo quiero buscar, ¿sí? El par A y B, ¿sí? De tal manera que el perímetro de mi rectángulo sea menor, sea lo más pequeño posible. Entonces observamos que si calculamos el perímetro aquí, pues nos va a dar 50, acá 104, acá 58. Claro, entre estas posibles opciones, pues podemos decir tranquilamente que esta opción, cuando tiene 50 metros, que es la menor de todas, es la mejor solución candidata. Pero debemos entender algo. Yo aquí he mencionado tres posibles soluciones, pero no quiere decir que sean las únicas soluciones de mi espacio muestral, porque yo puedo obtener este mismo 100 metros cuadrados con otros números, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Buscar la función o buscar ese par AB que me dé el menor perímetro, pero siempre en este caso particular mantener los 100 metros cuadrados que queremos. Entonces uno puede graficar y decir, bueno, a ver, si coloco por aquí el parámetro A y A lo voy variando, ¿sí? Hago que B pues tenga un valor determinado, hago que, bueno, aquí yo puedo despejar, ¿no? El perímetro termina siendo más, perdón, aquí puedo despejar yo B y decir, bueno, B va a ser 100 sobre A, y luego puedo formular que el perímetro, que va a ser 2A más B, al final de reemplazarlo con B, que va a estar en función de A, bueno, al final el perímetro lo puedo expresar en función de A directamente, cosa que me queda esta función, ¿no? Y uno puede dar valores A, empezar a dar valores A. Y cuando hace eso, pues lo que obtiene es esta gráfica. O sea, una solución sencilla es conocer la función, ¿sí? Y dejarla en función de una única variable. Claro, siempre y cuando las restricciones yo la conozca. Y me va a dar esta gráfica. Y claramente observamos, ¿no? Que por la gráfica el valor más pequeño, ¿cuál va a ser? Va a ser alrededor de, bueno, el perímetro, no, bueno, el valor de A va a ser alrededor de unos 10 más o menos, si no me equivoco, ¿no? Según ahí, según la gráfica. Este es el punto más pequeño, el punto más, el valor que va a dar el perímetro más pequeño, según el eje de las Y, pues sería este. Este es el punto óptimo. De manera que se declara, claro, porque estamos observando, ¿no? Que el valor 10, cuando vale 10, va a obtener un perímetro de 40, en cuyo caso B pues tendría que tomar el valor de también 10, y concluye de que, claro, si aquí es 10, acá es 10, obtengo los 100 metros cuadrados de área, y si pues saco el perímetro en este caso pues va a ser un cuadrado, ¿no? Evidentemente, pues me va a dar 40 metros. Puede probar cualquier otra combinación que usted desee, pero no, por debajo de este valor, en cuanto a perímetros se trata, no lo va a encontrar. Entonces, una manera para resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Es justamente poder graficar la función. Pero aquí viene un problema. ¿Qué pasa si tengo una función como esta? O compliquémosla más aún. Algo como esto. De hecho, el día de hoy vamos a trabajar justamente con esta función. Se llama la función rastrellín. Esta es la que vamos a resolver. Vamos a hallar el valor mínimo de esa función. ¿Sí? ¿Y por qué no dar una interpretación a estas funciones de repente un sistema eléctrico? Que se puede. Se puede. Tranquilamente se puede. De manera que pues uno puede empezar a formular sus funciones objetivos y empezar a generar restricciones según sea el caso, ¿no? Según sea el problema que usted esté formulando. ¿De acuerdo? Ahora, hablamos de esta palabra optimización. La optimización usted la puede clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, el grupo, pues, optimización determinística, y por otro lado, por el grupo heurística, ¿sí?
Ahora bien, tenemos eso. Por la determinística, conocemos pues que existe la optimización lineal, optimización no lineal, puede ser, por el lado de la optimización lineal, puede ser entera, continua, binaria, por el lado no lineal, convexa o no convexa. En cuanto al lado heurístico, tenemos un gran grupo. Tenemos los algoritmos de evolución, entre ellos resalto pues el famoso algoritmo genético. Están basados en la evolución, perdón, está basado en el principio de la genética humana en general. También puede ser por enjambre, inteligencia de enjambre, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Justamente en esto vamos a centrar el día de hoy, inteligencia de enjambre, basadas en físicas y algoritmos híbridos, en la cual pues se combina. El día de hoy nos vamos a centrar justamente en estos dos, en este grupo, ¿no? En este par de grupos, justamente en este. Y se van a dar cuenta que este grupo va a depender mucho del grupo de acá, de los basados en física. ¿Por qué? Porque la inteligencia de enjambre va a empezar a moverse y para poder describir ese movimiento, al final pues debe usar física. Entonces está estrictamente relacionada. Vamos a decir que estamos así creando un algoritmo híbrido, vamos a trabajar de esa manera, ¿ya? Algo interesante es que dada la naturaleza de la física, podemos hablar de una física clásica o también de una física moderna. Ya indagaré esto más adelante. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy? Optimización heurística y vamos a centrarnos en inteligencia de enjambre, que va a estar apoyada por los basados en física. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, algo importante, y ustedes van a ver en la literatura que pues, existen varios métodos de optimización. Y hay un principio básico que debemos tener en cuenta, se conoce como el no free lunch, ¿sí? Un teorema. ¿Qué está en ese teorema? Este teorema establece que no existe un algoritmo único, un algoritmo gurú que permita resolver todos los problemas de optimización de una manera eficiente. Cada algoritmo de optimización se va a comportar de una mejor o peor manera dependiendo de la naturaleza del problema de optimización que se formule. Es por eso que hoy en día existe varias investigaciones las cuales tratan de proponer nuevos algoritmos, ¿sí? En este caso particular, yo les voy a mostrar el ejemplo más, bueno, algoritmos de enjambre clásico y también modernos, ¿sí? De hecho, pues la parte moderna la voy a explicar más en detalle, pero tiene que ver mucho con los principios de la física que están basados justamente pues en la mecánica cuántica. Y hablaremos más de esto más adelante. Pero veremos también lo clásico, y de hecho es donde más abordaremos el día de hoy. Y bueno, al final mostraré la eficacia de los algoritmos modernos frente a los algoritmos clásicos, ¿sí? Hablemos un poquito entonces de los algoritmos pues, basados en inteligencia de enjambre, ¿ya? Primero, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué características tienen estos algoritmos? ¿Ya? Bien, estos algoritmos están caracterizados por una interacción entre entidades que forman un grupo, ¿sí? Los cuales van a tomar decisiones, pero estas decisiones van a ser tomadas basadas en la mejor solución posible. De manera que podemos definir a estas partículas con dos características primordiales. El atributo de memoria y el atributo de comunicación. ¿Sí? Recordar que la posición de la partícula va a representar la solución o una solución candidata a mi función objetivo. ¿Sí? Me voy a inventar, si yo tengo la función x cuadrado y quiero hallar el valor mínimo de la función x cuadrada, pues sabemos que va a ser en el punto 0,0, porque por debajo de ese valor no voy a encontrar un valor más pequeño que ese dentro de la función x cuadrada, vale la redundancia ahí. Entonces, yo podré definir a x como todo el dominio de los reales, ¿sí? Y claro, si no es mi espacio de búsqueda, puedo definir, por ejemplo, tres partículas ubicadas en la posición -5, por ejemplo, -2 y, qué sé yo, 100, por tirar números al azar, ¿ya? Estas partículas van a tener una característica primordial. Como he mencionado, el atributo de memoria. ¿Qué es el atributo de memoria? Recuerda que las partículas se van a mover y basado en su movimiento, ¿sí? Ellas van a poder reconocer
si están en una mejor posición o no. Si está en una mejor posición, va a actualizar su posición. Si se da cuenta que se va a mover a una posición donde pues el valor no va a ser muy bueno, dicha partícula no se va a mover. Ese atributo se lo conoce atributo de memoria. La partícula va a saber si su posición es mejor o no, en caso de que se mueva. Si se mueve y va a tener mejor valor, lo hará. Si se mueve y va a tener un peor valor, no se va a mover. ¿Sí? Asumiendo que pues llegue a efectuar el movimiento. Por otro lado, tenemos el atributo de comunicación. Y resulta ser que entre todas las partículas, siempre va a haber una que es la mejor de todas. ¿Sí? Me voy a inventar nuevamente el mismo ejemplo de la función x cuadrado. Si tengo -5, -2 y 100, y sabemos que el punto 0,0 es el mejor valor, entonces, si he declarado como -5, -2 y 100, ¿cuál va a ser la mejor partícula? Evidentemente va a ser el que está más cercano al punto 0,0, en cuyo caso pues sería cuando x vale -2. Es así de lógico. Entonces, en función de este atributo de comunicación y de memoria, la partícula va a ejecutar su movimiento. Pero para poder describir ese movimiento, vamos a tener que usar un poco de principios físicos, que lo hablaremos en su día momento. De entre los algoritmos de optimización de enjambre, de inteligencia de enjambre, el más popular, usted lo puede constatar en la literatura, si así lo desea, es el famoso Particle Swarm Optimization, que traducido al español sería optimización por enjambre de partículas. Es el más famoso y es el que vamos a ver el día de hoy. De hecho, vamos a ver también su codificación y sus variantes, ¿no? Porque hay una parte, pues la parte clásica y la parte moderna. Ya daremos detalles de ello. Principios. Tiene que tener, pues, un cuidado determinado de no salirse del dominio o de su espacio muestral. Tiene que tener autonomía. Tiene que ser solidario, compartir esa información de comunicación entre sí. El algoritmo debe ser expandible. Y por último, debe ser resiliente, ¿sí? Es decir, si tengo una función, por más complicada que sea, el algoritmo debe ser lo suficientemente robusto para poder llegar a la solución. Y esos 5 principios los cumple justamente este optimizador. Bien, entonces centrémonos en el Particle Swarm Optimization, ¿sí? También conocido como PSO por sus siglas en inglés. Y aquí hay un dato curioso, hablemos un poquito de la epistemología. Pues este fue desarrollado, este algoritmo no es que es nuevo, ya este algoritmo fue desarrollado en el año 1995. Y ojo con esto, fue desarrollado por un psicólogo y por un ingeniero eléctrico, ¿sí? Suena algo, hasta cierto punto, pues, increíble, pues, que un psicólogo esté involucrado en todo esto, pero es así, ¿de acuerdo? Es así. El psicólogo James Kennedy y el ingeniero eléctrico Russell Eberhard proponen para el año 1995 en el paper A New Optimizer Using Particle Sound Theory este algoritmo pues, bueno, el PCO, ¿no? El famoso PCO, ¿sí? Entonces, ¿de qué va este PCO? Vamos a suponer que generamos varias soluciones o candidatos a solución para una función determinada. Y seleccionamos una partícula ahí cualquiera, ¿sí? La partícula ahí, cualquiera. ¿Qué característica tiene? Claro, la partícula tiene una posición. Esta posición debe pertenecer a un dominio dada por la función objetivo. ¿Qué va a representar T? T va a representar el número de movimientos que va a ejecutar la partícula, ¿sí? X posición y partícula, T va a representar el número de movimientos. Y recordar que esto debe estar, o es un conjunto de mi espacio muestral, ¿sí? No me puedo salir. Si yo he declarado que voy a evaluar una función x cuadrado entre un dominio de -4 y 4, pues las partículas deben estar establecidas dentro de ese dominio. Si yo quiero hacer más grande el espacio de búsqueda entre -5 y 5, lo puedo ejecutar, pero debe ser las partículas que yo voy a generar deben formar parte de ese dominio. Y por otro lado, para ejecutar el movimiento, se debe asignar una velocidad determinada a dicha partícula. Entonces, vamos a explicar aquí el modelo matemático, ¿sí? De cómo nace este algoritmo.
En iteración y o movimiento y, recuerda, cuando digo iteración me voy a referir yo a movimiento. Tenemos a la partícula por ahí, ¿no? En nuestro espacio muestral. Y evidentemente va a tener de entre todo el enjambre un mejor local, producto o atribuido, ¿no? A la memoria que tiene la partícula, llámese PIDT, también conocido como local best o mejor local. Y también hay un mejor de entre todas las partículas, llámese global best, ¿sí? ¿Qué sucede? La partícula lleva una cierta velocidad definida, porque si se va a mover, efectivamente, pues debe tener una velocidad inicial. ¿Qué ocurre? Que mi búsqueda, o sea, el movimiento que yo voy a ejecutar, no solamente debe estar en función de esta velocidad, sino que debe estar en función del mejor local y el mejor global para poder acercarme a la solución, ¿sí? De manera que se generan estos dos vectores adicionales. ¿Y cómo va a ser el movimiento? Ya cuando ejecute el movimiento, llámese iteración I más 1, la partícula ejecutará estos movimientos, así, en función de su velocidad, en función del mejor local y en función del mejor global. Y como resultado, pues de estar aquí, paso a moverme a una mejor posición y la búsqueda va a continuar. Esto se va a ejecutar con cada una de las partículas que usted vaya a ir declarando. De manera que es más que claro, si hago un análisis vectorial, que la nueva posición de la partícula va a estar en función de la posición previa al movimiento más el vector B sub i que he declarado aquí. Claro, reconocer que B sub i va a estar en función de quién, de este vector y este vector. Algo interesante quizás que se esté preguntando es, ¿qué es esto de omega? Bueno, o W, C sub 1 y C sub 2. ¿Sí? Tenemos una preguntita. Cuando hablamos de una partícula nos referimos a... Correcto, cuando hablamos de una partícula nos referimos, bueno, cuando hablamos de la posición de la partícula nos referimos a una posible solución. ¿Sí? Ya vamos a poner un ejemplo después de esta diapositiva para explicarlo de una mejor manera, ¿de acuerdo? Pero veamos un poquito la teoría. Entonces, estamos en estos parámetros, W, C sub 1 y C sub 2. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que para mejorar la eficiencia del algoritmo, en el paper descrito por Kennedy y Eberhard, ellos definen estas variables como factores aceleradores para alcanzar la convergencia. Y ellos definen a W como un valor, obviamente es un valor empírico, ellos hicieron varias pruebas y llegaron a establecer un valor de 1 a 1,5. Normalmente se lo ajusta en 1. En cuanto a C sub 1 y C sub 2, terminan siendo valores entre 2 y 1. ¿De acuerdo? Son valores ya establecidos, ya fijos. Comúnmente la literatura aconseja hacer el ajuste de W en 1 y para C sub 1 y C sub 2 hacer el ajuste en 2. ¿Sí? Bien. Vamos a ver una preguntita en el chat. ¿Por qué la nueva posición es igual a la velocidad? Ya, correcto. Uno pensaría, viéndolo como concepto físico, ¿no? Viéndolo como concepto físico, yo estoy sumando aquí posición con velocidad. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy incorporando, y de hecho eso menciona en el manuscrito Eberhard y Kennedy, que estas variables W, C sub 1 y C sub 2 hacen que esta velocidad termine siendo una expresión en términos de variación de posición. ¿Sí? Justamente pues agregan estos términos para poder sumar. Si bien esto se puede tratar como una velocidad, en realidad, pues al ajustar, al tener estos valores fijos, C sub 1, C sub 2 y W, termina transformándose en una variación de posición.
Entonces realmente no tomen este valor de B como velocidad estrictamente, sino más bien sería como una variación de posición, ¿sí? ¿Por qué? Por los ajustes de estas variables, que hacen que, pues, esto que aparentemente termine siendo velocidad, al final termina siendo en realidad, pues, como multiplicarse por W, pues, termina siendo eh, posición, ¿de acuerdo? Pero comúnmente en el manuscrito se habla de velocidad. Sí, se puede malinterpretar también sumar posición con velocidad, pero no va por ahí. Más bien es un análisis vectorial que se ejecuta considerando las variables pues, que hacen que esta velocidad termine siendo una variación de posición. ¿Sí? Se lo puede interpretar de esa manera. Bien. Ahora, voy aquí a hacer voy aquí a hacer, digamos, el algoritmo que me permita buscar una solución a una función objetivo, ¿ya? Para ello, voy a compartir pantalla en este caso es programado en MATLAB, ¿sí? Pero bueno, más allá de la codificación más allá del lenguaje es la codificación que está usando, ¿no? La lógica. Así que vamos a ello, ¿ya? Voy a compartir pantalla, quiero que vean, segundito, Scar, ok, bueno, a ver. Yo he generado aquí la función con la que vamos a trabajar. Segundito. Ok. La función con la que vamos a trabajar es de esta índole. Como podrán observar, no es una función fácil de trabajar porque tenemos varios picos, ¿sí? Y hallar el valor mínimo, pues, en esta función, porque vamos a buscar el valor mínimo, pues no es nada fácil, ¿sí? Podemos darnos una idea de dónde va a estar el mínimo, ¿no? Porque podemos coger aquí. A ver, déjenme correr el programa, porque esto de aquí me parece una imagen, sí. Déjenme correrlo del MATLAB, por favor. Hacemos un plot, aquí yo tengo la función definida. Ejecutamos y ahí está perfecto. Ahora sí, podemos aquí entonces mover la gráfica. Listo. Entonces, como verán, no es una función fácil de trabajar, ¿sí? Y el valor mínimo, pues está más o menos por debajo de los 290, más o menos, ¿no? Por debajo de los 290. Puede ser los 289, bueno, ahí habría que hacer, o sea, por observación está por debajo de los 290, el valor mínimo está por aquí, ¿sí? Puede ser este, bueno, ¿ya? Vamos a hallar bueno, hay que decirlo. Al usar este tipo de algoritmos, no es que hallamos el valor exacto, ojo con esto, ¿sí? Sin embargo, vamos a hallar un valor muy cercano al valor mínimo deseado, ¿sí? Al valor mínimo que está ahí oculto, lo vamos a encontrar. Repito, me voy a inventar, si mi función es x cuadrado, sabemos que mi punto es 0,0, de repente yo no llego a x igual 0, a x igual 0, de repente llego a x igual 0,002, y claro, cuando evalúo 0,002 en x cuadrado, me va a dar un valor muy cercano también a 0, ¿sí? Una desventaja de este tipo de algoritmos es que no podemos decir que es la solución absoluta o el valor mínimo absoluto, no necesariamente, pero vamos a estar muy, muy cerca de dicho valor. Quizás esa es una de las desventajas de este tipo de algoritmos, ¿ya? Entonces, cuando corramos el algoritmo es esperar que el valor de la función objetivo, ¿no? Está alrededor de 290 por debajo, ¿no? Por debajo. Bien, vamos a ello, vamos a ello. Vamos a paso a paso. Ok. Yo aquí ya tengo programado, pero lo voy a ir explicando paso a paso. En las primeras líneas, lo que estoy haciendo es limpiando el caché, ¿sí? Limpiando el caché, la memoria de cualquier variable que tenga almacenado bueno, en este caso en el MATLAB. Luego vamos a inicializar, aquí a hacer una inicialización. Vamos a definir la función objetivo. En este caso, pues yo ya codifiqué la función rastrillín. Matemáticamente, pues la pueden ver, está acá definida. No es nada fácil definir esa función. Aquí está, ¿sí? Ya está definida. Ojo, aquí he puesto una función difícil. Puede haber puesto x cuadrado, que sí, no pasa nada. Puede haber puesto una función quizás seno de x, cualquier tipo de función, la que usted quiera, no pasa nada, ¿sí? Aquí he querido poner una función un poco compleja, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya está programada, ¿no? La he puesto como una función, le he llamado función rastrillín, f rastrillín, y la he declarado acá. ¿Cuántos movimientos yo voy a ejecutar? En total voy a hacer que mis partículas se muevan 1000 veces. Puedo yo poner un número inferior si así lo deseo. Se puede poner 500. Pero mientras más grande sea este movimiento, ¿sí?
digamos, mucho más cerca voy a estar al mejor o al valor óptimo, pues, global, ¿de acuerdo? ¿Cuántas variables yo voy a tener? Pues voy a tener tres variables, voy a declarar tres variables, X, Y, Z, ¿sí? X, Y, Z. Aquí voy a declarar yo, bueno, voy a definir aquí un número o un tamaño para las variables, ¿sí? En este caso, pues tengo tres variables. Aquí genero yo un vector de tres, bueno, de 1 por 3. Defino aquí mi dominio. ¿Cuál es el valor mínimo para X y Y? Hemos definido como menos 5.12. ¿Puedo cambiar este valor? Si lo deseo, sí. ¿Sí? Si yo lo deseo, lo puedo cambiar. O poner, qué sé yo, menos 10 y acá 10, valor como valor máximo. Es el valor que yo puedo tomar como X y Y, bueno, de mi espacio muestral, ¿no? Que yo voy a tomar como muestra, básicamente. Es decir, X y Y pueden variar en este caso entre menos 5.12 y 5.12. ¿Y cuántas partículas yo voy a tener? En este caso voy a declarar 100 partículas. Puedo haber puesto 30, puedo haber puesto 40, 50, pero mientras más números tengamos, va a ser mejor. ¿De acuerdo? Hasta aquí, bueno, no sé si tengan una preguntita en el chat, me la pueden hacer. Hasta este punto, no he hecho nada extraordinario. Básicamente he definido la función objetivo, el número de movimientos que voy a ejecutar, el número de variables con las que voy a trabajar, el valor mínimo, valor máximo de X y de Y, respectivamente, y el número de partículas que voy a generar. Creo que hasta ahí pues no hay nada extraordinario. Estoy declarando variables. Ahí comienza ya el PCO. Recordar que para el PCO yo necesito definir las variables C1, C2 y W. Justamente pues la he ajustado tal cual como me establece la literatura. C1 y a C2 las he ajustado en 2 y a W como 1. ¿Ya? Recordar que yo tengo un límite de velocidad. Yo no puedo salirme de mi espacio muestral de búsqueda. Por lo tanto, declaro una velocidad máxima y mínima en función de los valores máximos y mínimos de las variables que yo he declarado. Y le digo para sacar un promedio. Aquí una preguntita, voy a revisar rápidamente. Hasta ese momento aún no se definen partículas mínimas. No, todavía no, porque todavía no he ejecutado nada, no he definido todavía posición. En el momento en que yo defina posición, yo ya puedo hablar de un mínimo global y un mínimo local. Todavía no he hecho eso de ahí. Recién estoy declarando, ¿no? Las variables iniciales. Todavía no estoy declarando un X y un Y como tal, todavía no. Sí, estoy declarando ahorita las restricciones. Entonces defino como valor máximo y mínimo de velocidad para no salirme de mi espacio muestral, saco una media, evidentemente, y por debajo de esa media no puedo pues yo salirme. Ahora sí, necesito ir almacenando pues los valores en ciertas variables, en este caso pues voy a trabajar con una estructura de datos, llámese empty particle.position, aquí voy a guardar el conjunto de posiciones de cada una de las partículas, es decir, aquí voy a guardar los X y Y de cada partícula, me voy a inventar, si tengo 100 partículas, voy a tener ahí un conjunto XY, luego otro conjunto XY, luego otro conjunto XY, y así 100 veces, ¿no? De ahí encontraré un valor muy cercano al mínimo, pero no el mínimo como tal. Eso es propiedad. Correcto. Si me menciona, me indica aquí, Nelson, si bueno, el algoritmo encontrará un valor muy cercano al mínimo, pero no el mínimo como tal. Eso es correcto. Sí, eso es propiedad del algoritmo. Ya veremos que esto se mejora con los algoritmos modernos, por si acaso, que ya los detallaré más adelante. Pero bueno, seguimos con el código. Voy a almacenar en cada una de estas variables respectivamente. La posición de las partículas. Aquí hay algo interesante. Yo menciono costo. ¿Qué es esto del costo? El costo es la evaluación, ojo con esto, la evaluación de mi X y mi Y. Recuerda que por cada X y Y, por cada par X y Y, yo tengo un Z. Entonces, esa evaluación yo la voy a colocar dentro pues, de esta variable. Para cada conjunto X y Y tengo un Z. Si tengo 100 X y Y como conjunto, voy a tener 100 valores de Z. En este caso, la guardo en esta variable. Aquí voy a guardar la mejor posición de cada una de las variables, una vez que yo las defina, todavía no he definido. Estoy ajustando todo esto en cero. ¿Sí? Está vacío, todavía mi estructura está vacía de momento, ¿no? Está vacía. Y al final, pues, voy a guardar también la mejor evaluación de la partícula. Tenemos otra preguntita. Costo es como la pérdida. No lo veo como una pérdida, es como la evaluación de mi X y Y, ¿sí?
Es como la evaluación de mi, que si yo declaro, por ejemplo, nuevamente x cuadrado, y digo mi partícula es menos 5 y tengo x cuadrado, entonces mi función costo es menos 5 elevado al cuadrado, que va a dar 25. Entonces ese valor es el que yo voy a mencionar. Aquí no es cuadrática, aquí es una función x y y, bueno, en tres dimensiones. Voy a tener un x y y, cuando yo tiene valores, evalúo y tengo un z, ¿no? Entonces eso es lo que voy a ejecutar en la siguiente línea, de hecho. Ya voy a crear la población, ¿sí? Voy a crear la población. Entonces, pues creo partículas de acuerdo a mi número de población. Y voy a inicializar como referencia rastrerín independientemente de una variable. No, la rastrerín depende de dos variables en sí. ¿Sí? Y en general trabaja con tres variables. ¿Por qué? Porque si usted observa la función rastrerín, la graficamos rápidamente. Aquí. Un segundito. Aquí pasó. Ok, perdón. Aquí está. Graficamos rastrerín. Si usted observa, la función rastrerín tiene tres variables, X, Y y Z, ¿no? Claro, cuando llega el movimiento aquí, pues se va a observar como que, pues, se ve nomás en 2D, pero en realidad es una en 3D. Yo le hice así para más o menos ver dónde está el mínimo, pero bueno, en realidad es en 3D. Ahí se observa, la rastriña es 3D, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, aquí ya empieza la generación ya de la población. Como yo inicialmente no conozco, no sé por dónde empezar, lo que hago es generar partículas en posiciones aleatorias. Es por eso que uso el comando run. Es decir, voy a generar pares de X y Y, pares de X y Y, ¿sí? Evidentemente entre un límite inferior y un límite superior. Sí, estoy generando valores dentro del dominio ya establecido. Recordar que var max es 5,12, var min menos 5,12. Estoy generando pares de X y Y entre 5,2, menos 5,12 y 5,12, ¿no? Estoy ahí generando solo las partículas, la posición de las partículas. ¿De acuerdo? Podemos aquí hacer inclusive una corrida, ¿sí? Y podemos ver qué pasa con particle y position, ¿no? Vamos a esa variable rápidamente para que ustedes observen. Particle. ¿Dónde está? Aquí está particle. Y aquí está la posición, ¿sí ven? El atributo posición. Solo genera una única partícula. Recordar que voy a generar más. Entonces, miren que me generan una triada aquí, ¿no? Me genera una triada. ¿De acuerdo? Me genera una triada. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo interesante. En realidad, debe tener yo dos variables dependientes. Realmente aquí estoy trabajando en cuatro dimensiones, ¿sí? Debería ajustarla para que sean solo tres dimensiones. Voy a ajustarla para que sean tres dimensiones. Ojo con esto. La función rastrillín, si bien es cierto, se la puede graficar en tres dimensiones, realmente se la puede graficar en n dimensiones, ¿sí? Para el ejemplo, yo lo que debo hacer es graficarla justamente en tres dimensiones. Entonces voy a ajustar aquí la cantidad de variables a 2, no a 3. Aquí tengo un error. Es a 2. Volver a correr. Ahora sí. Entonces cuando yo genero la variable position, déjeme ver. Así, particle. Ahora sí, genero 2. Genero un par X y Y, ¿sí ve? Aquí genero un par X y Y. Pero ojo con esto. Repito esta parte. No porque la función como está descrita, en realidad es para n dimensiones. Recordar que no porque no la podamos graficar, no existe. La función restringir puede existir en 4, en 5, en 6, en n dimensiones, ¿ya? Por facilidad la estoy trabajando aquí nomás en 2, pero se puede expandir, ¿sí? Se puede expandir a más dimensiones. No lo va a complicar. Ajustemos nomás a 2, tengo un x y un y de momento. ¿Qué voy a hacer? Bueno, esto es lo que adaptarte, la verdad no lo vamos a necesitar. Esto de aquí es para los algoritmos modernos, por lo que lo voy a eliminar tranquilamente. ¿Qué sucede? Generamos la velocidad. Si estoy iniciando el movimiento, ¿qué velocidad tengo inicialmente? Cero. Es por eso que genero pues, un conjunto de cero, ¿sí? A cada partícula asigno un valor de cero velocidad porque es el primer movimiento. Más adelante actualizo la velocidad, pero ahorita como es el primer movimiento,
lo ajusto en cero. No hay mucho que decir ahí. Aquí, particle y cost. ¿Qué es lo que hago aquí? Evalúo la función. Digo, mira, a la función rastrillín, que la definí como cost function, evalúala y guárdame dicho valor en esta variable. Podemos aquí poner un flag, correr, ¿sí? Y darnos cuenta que tenemos aquí el atributo position para este par, ya sale la función particle.cost evaluada, ¿sí? Cuando usted evalúa en la función rastrillín este par x y y, le va a dar este valor evaluado. ¿De acuerdo? Estoy evaluando la función. ¿Qué sucede? Como la partícula no ha ejecutado ningún movimiento, la mejor posición local, ¿cuál va a ser? El valor de la posición actual de la partícula. Evidentemente esto va a cambiar una vez que se mueva. Pero como no se ha movido todavía, defino al mejor local como a la posición actual, porque no se ha movido. Tiene mucha lógica si se pone a pensar en eso, ¿no? No hay mucha vuelta que darle ahí. Y aquí actualizamos el mejor global, el mejor entre todas. ¿Cuál es el mejor entre todas? Voy a ir comparando el valor, el valor actual de la posición de la partícula 1 con la siguiente, ¿sí? Y voy almacenando. Podemos correr hasta ahí para observar qué está ocurriendo, ¿no? Va a dar la redundancia. Corremos. Listo. Entonces, ¿cuántas partículas yo generé? Yo declaré 100. Si nos vamos a la variable particle, aquí hay 100, miren, aquí hay 100. 100 pares XY, y para cada par de XY tiene su valor función costo ya evaluada, ¿no? Su Z. ¿Sí? ¿De acuerdo? No he hecho nada más. ¿Cuál es el mejor de todas estas? Bueno, pues la mejor de todas estas la guardé o la almacené en la variable global base. Si yo voy aquí, global base, me voy aquí, global base, buscamos global base, vamos rápido. La mejor posición es la partícula que mantiene este par X y Y con un valor de 290. ¿Sí? Que debería aparecer por aquí, ¿no? Por ahí debe estar esa partícula, porque la fue comprando una a una. 290, 290, 290, bueno, debe estar por ahí en 100 valores, la verdad. Habría que ver, ¿no? Pero ahí tiene que estar establecida, 290, no sé si por ahí lo vemos. Bueno, por ahí tiene que estar, pues, bueno, hay que estar ahí 100 valores, habría que recibir. Ahí está, 290, bueno, no sé, se me perdió por ahí. Déjeme ver, podemos usar, bueno, no, me voy a demorar mucho haciendo ahí el código. Ya, bueno. Este se para ahí. Define esta par porque ha hecho la búsqueda entre todas ellas, ¿no? La búsqueda entre todas ellas. Bueno, seguimos. Ahora sí. Y estamos a punto de culminar el código porque la parte que sigue es básicamente generar los movimientos. ¿Sí? Es generar los movimientos. Es lo único que sigue en este momento. Ya tengo las 100 partículas con sus pares X, Y y Z. Y ahora lo que hace falta es realizar una búsqueda exhaustiva basada en lo mejor que yo tengo ahí dentro de mi conjunto de partículas. ¿Cómo lo hago? Con la función velocidad que yo declaré previamente. Si usted observa, aquí yo declaro para cada partícula una velocidad. ¿Sí? Esta ecuación que usted ve aquí es la que yo declaré justamente acá. Es la misma. Es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Genero o declaro la velocidad. Ya no va a ser cero. Ya la velocidad va a ser diferente porque se va a ejecutar un movimiento. ¿Qué es lo que hago luego? Me aseguro de pues, no salirme de los límites. ¿Sí? Si yo me salgo de los límites, lo que hago es ajustar al valor máximo X y Y que tengo dentro de mis pares ya definidos. Si tengo un valor por debajo del mínimo, lo que hago es ajustarlo justamente al valor mínimo de mi par existente. Esto es para no salirme de mi espacio muestral. ¿De acuerdo? Aplico límites. Finalmente, actualizo la posición de la partícula. La posición actual más la velocidad de la partícula, ¿no? Justamente la ecuación declarada acá. Que ejecuto ahora, evalúo. Aquí genero un nuevo par de X y Y para cada partícula. ¿Y luego qué es lo que hago? Evaluar. Luego busco cuál es el mejor de todas ellas, mejor local y mejor global, y la almaceno. ¿Sí? Almaceno en este caso en Global Base PCO.
Luego repito este procedimiento, genero nueva velocidad, nuevos límites de velocidad para establecer no salirme de mi espacio muestral, genero nuevas posiciones, genero nuevas evaluaciones, nuevas funciones costos, nuevos valores de Z, mejor local, mejor global, los almaceno y lo repito, en este caso, pues, estoy ejecutando mil iteraciones, 1000 movimientos. Corramos todo el algoritmo sin flags. El algoritmo corre sumamente rápido, ¿ah? Sumamente rápido. En este caso, ya está. Miren, al final lo que hago es que me muestre el mejor par X y el mejor valor de Z. ¿Cuánto me dio? Dice que el mejor par X y es menos 1,1217 en X, 0,0591 en y como Z, voy a tener 284. Y ese valor justamente tiene coherencia. ¿Por qué? Porque a lo que yo grafico, ¿sí? Podemos observar que en Z, el mínimo está por debajo de 290, ¿no? Déjeme si puedo hacer un zoom de repente, ¿no? Puedo hacer un zoom. Ah, bueno, por ahí, ¿no? Ahí. Está por debajo de 290, ¿sí? Cada cuadrito son 10, quiere decir que está por lo menos en 281, 82, ¿no? Por ahí, ¿sí? Como mencioné, el algoritmo tiene esa deficiencia de que no es que le va a dar exactamente el mínimo mínimo, pero bueno, está por ahí, ¿sí? Está por ahí, ¿de acuerdo? Me dio en este caso particular 280 y pico, ¿no? Bueno, aquí ya como borré caché, pero podemos volver a correr, no pasa nada. Listo, ya. Bien, ahí está 284, ¿no? Bueno, retomamos entonces. El algoritmo, el código los puedo facilitar sin ningún problema. Recordar que lo he programado justamente en MATLAB, pero bueno, a ver, la lógica es lo que aquí pues prevalece, ¿no? Entonces, no tengo ningún problema, yo les puedo facilitar todo este código para que ustedes lo prueben, ¿no? Recordar que también usted puede variar la función objetivo. Si no quiere que sea X, que no sea rastrillín, que sea una función más compleja, una shekel de repente, o una sphere, bueno, que es algo más sencillo, lo puede hacer, un x cuadrado, porque en todo caso trabaja con una variable, lo puede hacer, lo puede hacer. Puede trabajar no solamente con 2, 3 variables, puede meterle si quiere 10 variables, 30 variables, no hay problema, ¿sí? El programa va a trabajar sin ningún inconveniente, ¿sí? Eso se puede, digamos, interpretar como una especie de prueba y error, pero con una búsqueda inteligente, una búsqueda que está basado en lo mejor que tengo actualmente, ¿sí? Y evidentemente dándole una interpretación física al movimiento. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Si usted observa, la física o el concepto físico, usamos vectores, usamos el concepto de velocidad, posición, es primordial para este tipo de algoritmos. Y de esa manera, pues podemos extender los algoritmos clásicos y modernos. ¿Por qué? Porque existe una física clásica y una física moderna. Si usted formula una ecuación, ¿sí? Basado en la física moderna, su algoritmo PCO va a tomar una interpretación como moderno también. De hecho, y solo para que lo tengan en cuenta, el término clásico refiere a técnicas de optimización que emplean la física clásica. Entre ellos menciono, y puede ver en la literatura, hay un sinnúmero de algoritmos que están basados en electromagnetismo, en fuerza central, en búsqueda gravitacional. Justamente con este algoritmo trabajé hace poco, en pues temas de pues, magnéticos, ¿sí? Sistema de cargas magnéticas, entre otros. Pero si usted usa el concepto quizás ya donde pues entramos a lo que es la física moderna, donde ya se habla de partículas cuánticas, se habla de ecuación de Schrödinger, se habla del principio de exclusión de Pauli, empieza a utilizar una física más avanzada, ya ese algoritmo pasa a ser de clásico a moderno, ¿sí? Y evidentemente, y se ha demostrado en la literatura que los algoritmos modernos, o sea, los algoritmos que están basados en la mecánica cuántica, funcionan mejor que los algoritmos
clásicos, ¿sí? De esa manera, pues, a manera de ejemplo, me puedo mencionar tres algoritmos. Estos son algoritmos que yo mismo he desarrollado. Por un lado tenemos el algoritmo, el QPCO Lawrence, el QPCO, pues, Rosen-Morse y el QPCO Coulomb-like Square Root. Cada uno de estos está basado en un fenómeno cuántico diferente. Por ejemplo, el Lorentz está basado en la interacción entre partículas, el Rosen-Morse está basado en la vibración de partículas, y pues el Coulomb-like Square Root está basado justamente en comportamiento de electrones encapsulados bueno, en grafeno, básicamente, partículas de grafeno. Claro, basado en este principio podemos formular nuevas ecuaciones para poder eh, hacer una búsqueda más completa y quizás inclusive pues hasta más precisa y con un mínimo de error. De manera general, cualquier tipo de algoritmo, si lo quieren de esta manera, basado en inteligencia de enjambre, pues se define de esta manera. Básicamente, pues usted define un número de enjambre de partículas. Al inicio, pues hace un random, ¿no? Define una posición random, luego evalúa esa función objetivo, determina el mejor global, luego pues empieza a hacer los movimientos, ¿sí? Quizás la clave de estos algoritmos está basada en el punto 9. ¿Por qué? Porque es ahí donde entra la física, es ahí donde esa ecuación que yo la formulé como velocidad se modifica según el fenómeno físico que usted esté estudiando. Ojo, el algoritmo en sí realizar la codificación no es difícil, ya teniendo la base. Lo difícil desde el punto de vista científico es generar esa función que permita determinar esa nueva posición de la partícula basada en el mejor local y mejor global. Esa es digamos, la parte más complicada, ¿sí? De ahí por lo demás, el algoritmo es sumamente sencillo de interpretar, sumamente sencillo. Solo para ya terminar, voy a discutir ciertos casos de estudios donde pues se trabajaron con algunas funciones, ¿sí? Se trabajó con funciones de tipo unimodal, del tipo multimodal, donde tenemos varios picos, y el tipo multimodal fijo, donde tenemos varios picos, pero con dimensiones ya establecidas. ¿Sí? Vean, esta función realmente es la función Shaker, es una función sumamente difícil pues, de trabajar. Hay muchos, aquí es fácil, ojo esto, aquí es fácil caer en un óptimo local y no llegar al óptimo global. ¿Sí? Pero bueno, esto se puede, digamos, se puede salir de esos huecos siempre y cuando el algoritmo considere pues variables que permitan pues realizar movimientos y aparecer pues en otros huecos, ¿no? De repente pues salir de esos huecos y generar nuevas posiciones, ¿ya? Eso lo define la función pues dada por el fenómeno físico establecido. Solo como dato curioso, los algoritmos que presenté, Lorentz, Rosen-Morse, y repito, debería ser el Coulomb Root Square, pero bueno. Se analizó el término de precisión y de exactitud, se estudiaron también el tiempo de aceleración en cuanto a convergencia se trata y también velocidad de aceleración y también tiempo de simulación. ¿Qué resulta ser? Que al correr seis algoritmos de inteligencia de enjambre diferentes, con excepción del algoritmo genético, porque ese pues, es un algoritmo de evolución, pero lo pusimos a prueba también. Tenemos el File Optimization, el clásico PCO. Si usted observa, ¿sí? Para funciones unimodales, no se trata de cuál presenta mayor pico, sino cuál abarca mayor área. ¿Sí? Por ejemplo, si bien es cierto, en cuanto a precisión se trata, el Lorentz es mejor, en tiempo de simulación, pues quizás fue mejor el PCO. O de repente en velocidad de convergencia, el algoritmo genético es uno de los mejores. Pero ¿qué pasa si yo analizo temas de aceleración de convergencia? Entonces, como mencioné, ¿no? No hay un gurú de optimizadores. Cada optimizador tiene un comportamiento diferente, tiene un atributo diferente en el cual va a ser mejor o peor. Y va a depender también de la función o del tipo de función con la que esté trabajando. Por ejemplo, si es multimodal, donde hay muchos picos, miren que pues la variable, pues en este caso para el algoritmo genético, el color verde,
en cuanto a exactitud se trata, pues no es tan bueno como si fuese una función unimodal. Entonces, no se trata aquí de decir los algoritmos modernos van a ser siempre mejores, no necesariamente. Quizás en exactitud y precisión lo puedan ser, pero en tiempo de simulación, con aceleración de convergencia, quizás tengan ahí una deficiencia, ¿no? Es por eso que se hace este tipo de estudios. De esta manera, pues, ya culmino la presentación indicando, pues, que aquí se propusieron varias técnicas de optimización, ¿no? De entre todas las que se presentó, el QPCO Lawrence termina siendo uno de los mejores, ¿sí? Hasta el momento, pues, en cuanto, pues, aceleración, bueno, recordar que lo que buscamos es un balance, no es un balance, no se trata de si este es mejor en exactitud solamente, se trata de buscar siempre un balance. Y justamente el QPCO Lawrence terminó siendo, pues, ese optimizador que presentó mejor balance. Y claro, para investigaciones futuras, lo que se busca es mejorar este optimizador utilizando sistemas de lógica difusa, de repente mejorarlo con redes neuronales, de tal manera pues que se pueda mejorar el performance, ¿no? Del enfoque propuesto. Si quieren más información sobre este tipo de optimizadores modernos, pueden encontrarlo en un artículo que escribí con pues diversos autores, entre ellos pues tenemos aquí a varios profesores de SPOL. El nombre del artículo es Three Novel Quantum Inspired Sound Optimization Algorithms Using Different Bounded Potential Fields. Ahí pueden encontrar estos nuevos algoritmos de enjambre, de inteligencia de enjambre moderno, ¿no? De esa manera, pues, yo culmino mi presentación y creo que puedo pasar a la sección de preguntas, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la charla que nos ha brindado. La verdad, nosotros ya habíamos conversado un poquito sobre este tema y ya verlo a profundidad, pues, es una cosa súper, súper, gratificante, ¿no? Para los participantes que están aquí, si tienen alguna pregunta, podemos quedarnos unos minutitos también. Sí, Nelson está por ahí. Sí, adelante, Nelson. Sí, doctor, buenas noches. Excelente presentación. Yo tengo una consulta respecto a, bueno, como mencioné en el procedimiento, hay una parte donde se considera el mejor local y el global. Mi pregunta es, el mismo algoritmo, ¿cómo sabría en ese momento eh, cuál sería el mejor local y global? ¿Es acaso con respecto a alguna distancia con alguna de las limitaciones o algo por el estilo? Claro, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillito, ¿no? Así, cogemos una función x cuadrado, que es la más fácil de todas. Sabemos que el mejor es 0,00. Genera una partícula y esa partícula está en la posición -5, ¿ya? Y tengo otras partículas que están en la posición -3. Entre las dos, ¿cuál es la mejor? Evidentemente el -3 porque estoy más cerca del punto 0, 0,0, ¿no? Cuando evalúe. Estamos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Comparo. Evalúo -5 elevado al cuadrado, 25. Evalúo -3 elevado al cuadrado, 9. Y digo, entre 25 y 9, ¿cuál es mejor? Obviamente el 9. Ese entre los dos va a ser el mejor global. Ahora, el mejor local es en caso de que yo ejecute el movimiento y la misma partícula se da cuenta de que no es el mejor movimiento para ejecutar. Por ejemplo, si tengo -5 y de -5 me voy a mover a -6, y la partícula que hace el movimiento analiza, a ver, si en -5 que vuelo tengo 25 y en -6 tengo 36, donde estaba mejor era en -5 porque tengo 25. Dado que estoy minimizando la función, ojo, estoy buscando mínimos. Entonces, de esa manera, la partícula sabe cuál es mejor global y mejor local, porque compara las evaluaciones de cada una, pues, de la función. Bueno, evalúa la función y compara. Empieza a comparar. Y se compara una partícula con la anterior. Si esta es mejor, almaceno ese valor que es el mejor y luego sigo con la siguiente partícula y empiezo pues, a comparar. Si encuentro uno mejor, lo almaceno, lo actualizo. Y así pues va mejorando, va evolucionando justamente el algoritmo. Compara, básicamente evaluando. Como digo, es una prueba y error inteligente, basado en lo mejor que yo he podido encontrar hasta el momento. Ok, me queda claro, muchas gracias. Sí, por si acaso tenemos alguna otra pregunta. ¿No?
No. Yo les voy a, insisto, Carlos, yo les voy a facilitar el código que tengo aquí, el PCO clásico, para que lo puedan analizar. Me disculparán que lo tengan más claro, pero bueno, como indicaba, pues la lógica es lo más importante, pues más allá del lenguaje de programación, ¿no? Entonces yo te lo voy Claro. a facilitar y si alguno está interesado, pues en correrlo, yo encantado de facilitarle toda la información que tengo ahí referente al código, ¿ya? Listo, listo, Doc. Sí, cuando me lo pasa y yo lo estoy cargando en un repositorio, pues ya lo ponemos ahí a disposición de la comunidad. Una vez más, pues muchas gracias por la charla que nos ha brindado el día de hoy. Eh, y bueno, como anuncios para finalizar, porque estamos un poquito sobre el tiempo, déjenme compartir mi pantalla. Recordarles de que pueden ustedes encontrar más información sobre todas nuestras actividades en la página, ¿no? smartx.espol.edu.es. Eh, no se olviden que la próxima semana vamos a estar trabajando sobre el capítulo 4 del libro, ¿verdad? Si alguno de ustedes pues es nuevo, no se ha registrado, pues a esta página ustedes le ponen slash club y pues ya están en el sistemita donde tenemos el control de lectura para nuestro libro, ¿no? Igual si tienen alguna duda pues me pueden escribir por WhatsApp por interno, no hay ningún problema. Y adicional, ahorita que ya terminemos la sesión, como lo hemos hecho anteriormente, vamos a cargar a nuestro canal de YouTube esta charla. También, ya para finalizar, pues, como les mencioné, que esta es una iniciativa que esperamos que siga todos los meses. Ya tenemos la siguiente charla, que vendría a ser el 28 de marzo, ¿ok? Y va a ser con el tema TinyML, inteligencia artificial en microcontroladores, que nos va a dar el máster Christopher Vaccaro. Algunos lo conocen, él es profesor también de la FIEC en la carrera de telemática y pues tiene bastante experiencia en este tema, ¿ok? Desarrollando el tema de TinyML en microcontroladores. Y bueno, yo después ya les voy a estar compartiendo esta información también para tener todo súper, súper eh, claro, ¿no? Las fechas, cuando vamos a hacer las cosas. Y por último, si es que hay alguien aquí en la charla que aún no está en el grupo o en la comunidad de WhatsApp, les dejo aquí el QR, ¿ok? De que pueden escanearlo para unirse al, a la comunidad de WhatsApp, ¿verdad? Donde estamos compartiendo constantemente, ¿no? Los avisos, noticias, ya vamos a empezar también a un temita de enviar cápsulas informativas, entonces eso va a estar súper chévere. Y bueno, sin más, para no alargarnos, pues muchas gracias por haber estado esta noche, esta tarde conectados. Esperemos que podamos seguir teniendo este espacio en donde todos los miembros podamos compartir conocimiento y de esta forma, pues, como es el eslogan del club, ¿no? Eh, Poder tener este aprendizaje colaborativo que tanto, tanto nos hace bien en este tema de tecnología. Entonces, siendo eso, eh, nos despedimos aquí. Muchas gracias por haber venido. Un abrazo con todos. Chao, chao. Gracias. Gracias.